Bueno, yo hoy voy a explicar el ejercicio 10 de ley de Gauss. Bueno, la letra dice lo siguiente. Se coloca un cilindro de 60 centímetros de largo y 15 centímetros de radio dentro de un campo eléctrico no uniforme. El flujo de campo eléctrico a través de la tapa 1 del cilindro vale 300 Nm al cuadrado sobre coulombs. Y el campo eléctrico en todos los puntos de la tapa 2 es horizontal hacia la derecha y vale 1500 Newtons sobre coulombs. También dice que la carga neta encerrada por el cilindro vale 7,90 por 10 a la menos 9 coulombs. Bien, yo acá representé el cilindro de 60 centímetros de largo, con una vela. Después, esta vendría a ser la tapa 2 y esta la tapa 1. De la tapa 2, que es donde salen las líneas de campo eléctrico horizontal hacia la derecha, las representé con un intento de flechita. Bueno, bien, empiezo con el ejercicio. La parte de ahí se determina el flujo de campo eléctrico a través de la tapa 2 del cilindro. Como dije antes, la tapa 2 es de donde sale el campo eléctrico. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es extraer los datos que la letra nos dio. Como primer dato tenemos que el flujo del campo eléctrico en la tapa 1 es 300 newtons metros cuadrados sobre coulombs. Después también tenemos que la carga neta encerrada vale 7,90 por 10 a la menos 9 coulombs. Después tenemos que el campo eléctrico de la tapa 2 vale 1500 newtons sobre coulomb. Una vez que extraímos los datos, empezamos con la parte A. Bueno, nosotros sabemos que la fórmula del flujo de campo eléctrico de la tapa 2. Bueno, la fórmula es el campo eléctrico por la superficie por el coseno del ángulo que forman estos dos. Bien, nosotros tenemos el campo eléctrico, pero no tenemos la superficie. Entonces la vamos a hallar de esta forma, hallando el área de una de las tapas, que la hallamos así. Entonces, nosotros tenemos este valor, tenemos el valor del radio, que sabemos que es 15,0 centímetros, pero sabemos que la tenemos que pasar a metros, entonces quedarían 15,0 centímetros, 0,15 metros. Bien, entonces acá nos quedaría 0,15 metros al cuadrado. Bien, y esto nos da un valor de 0,070 metros. Ok, entonces este valor va a ser el de la superficie que vamos a utilizar acá. Entonces empezamos a sustituir. Tal valor del campo vendría a ser 1500 por 0,070 por el coseno. Bueno, acá sabemos que la superficie va hacia el mismo lado que el campo, entonces el ángulo que está haciendo el campo con la superficie es de 0. Entonces ponemos coseno de 0. Esto nos quedaría así. 1500 por 0,070 por 1, porque coseno de 0 es 1. Y esto nos daría un total de 105 newtons metros cuadrados sobre coulombs. Entonces acá ya hallamos el valor del flujo de campo eléctrico de la tapa 2. Bien, seguimos con la parte B. Dice, determine el flujo de campo eléctrico a través de la superficie curva del cilindro. Bueno, significa que tenemos que calcular el flujo de los laterales, pero primero tenemos que calcular el flujo total, y para esto vamos a utilizar la siguiente fórmula. El flujo de campo eléctrico total es igual a la carga neta encerrada sobre epsilon 0. Y ahora sustituimos por los valores que ya tenemos. Nosotros sabemos el valor de la carga neta encerrada porque ya nos lo dio la letra, y era 7,90 por 10 a la menos 9 coulombs sobre el valor de epsilon 0, que epsilon 0 siempre es el mismo valor porque es una constante, y vale
8,85 por 10 a la menos 12 coulombs al cuadrado sobre newtons metros cuadrados. Bien, bueno, esa división, el valor total que da es de 892 newtons metros cuadrados sobre coulombs. Ok, ahí ya tenemos el flujo de campo eléctrico, pero nosotros necesitamos el de la superficie curva del cilindro. Entonces lo que ahora vamos a hacer es encontrar el flujo de los laterales, o mejor dicho, del lateral. Bien, entonces nosotros sabemos que el flujo total del cilindro es igual al flujo de la etapa 1 más el flujo de la etapa 2 más el flujo del lateral o los laterales. Bien, entonces ahora lo que tenemos que hacer es sustituir por los valores que ya tenemos porque los calculamos. Entonces, en el caso del flujo total es el valor que acabamos de calcular, que es de 892, es igual a el flujo de la etapa 1, que ya lo conocemos también, que es de 300, más el flujo de la etapa 2, que también lo sabemos que es 105, más nuestra incógnita que vendría a ser el flujo de los laterales. Entonces, bueno, ahora lo que tenemos que hacer es despejar. Despejamos el flujo de los laterales y bueno, pasamos el 892 se queda del lado del igual. Lo que pasamos es el 300 y el 105. Entonces nos queda 892 menos 300, porque como pasa de más, como pasa de positivo, cambia a negativo, nos queda menos 300, y el 105 lo mismo, como pasa siendo positivo, cambia a negativo. Entonces nos queda 892 menos 300 menos 105. Y eso nos da un total de 487 newtons metros cuadrados sobre coulombs. Y ahí tenemos nuestro total del flujo del lateral. Bien, la parte C dice, ¿podría haber partículas con carga negativa encerradas por el cilindro? Sí, podrían, pero si hubiera cargas positivas, por ejemplo, la carga neta podría ser nula. Y en ese caso el flujo sería cero, porque el flujo y la carga neta encerrada son proporcionales.